Continuamos con Despierta con CDN. Hoy tenemos a Participación Ciudadana. Tenemos a Fátima Lorenzo, que es la directora ejecutiva, y a Lady Blanco, que es la coordinadora de la Comisión de Análisis Político y ex coordinadora general de Participación Ciudadana. Hoy nosotros queremos hacer, digamos, que una especie de balance. Ya venimos justamente con el balance a lo que se inició a principio de año o a principio del cuatrenio pasado del 2020 y que a 2025 pues queremos echarle una mirada con quienes están ahí haciendo una veeduría social, que es Participación Ciudadana. Bienvenidas, damas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos como siempre para conversar la cotidianidad política y social de nuestro país. ¿Qué le dejaron los reyes? Vamos a arrancar por allí. ¿Cómo está, Lady? A Lady le va bien. Bueno, yo y a Fátima también. Creo que los reyes nos están dejando muchos problemas para el 2025. Retos importantes que nos toca como nación también surcar. Dentro del balance de Participación Ciudadana tocamos un tema que yo creo que de las grandes preocupaciones de toda la ciudadanía, que es el tema económico. Tenemos una de las economías que más crece en el país, ciertamente. La inflación se ha mantenido estable, sin embargo, esa prosperidad no llega a los bolsillos de los hogares del pueblo dominicano. Yo creo que esa es de las grandes preocupaciones que nos toca abordar, sobre todo porque el año pasado, ustedes se recuerdan que se puso a discutir esa importante reforma fiscal y sin embargo, esa reforma fue retirada. Y vamos a decir con unos niveles de irresponsabilidad porque no se ha presentado nuevamente ni siquiera la intención de abordar otra vez lo que se es necesario, que es una eventual reforma fiscal, pero una reforma fiscal no la que presentaron, sino una reforma fiscal que fuera, vamos a decir, paulatina, progresiva, y que no cargara sobre todo tanto a la clase media dominicana. Entonces, obviamente, eso nos genera preocupación porque estamos viviendo los niveles de endeudamiento que lleva el país y que el 14% de lo que estamos, del PIB, lo que se está recaudando es el 14% del PIB, pero se está gastando más del 20%. Entonces, obviamente, ¿qué va a generar eso? Que nosotros no tengamos que endeudar. Y vamos a seguir endeudándonos. Vimos también el gasto público, cómo tuvo incremento, la publicidad gubernamental también, de manera burda y abusiva, también incrementó el año anterior. Me imagino que obviamente como fue un año preelectoral, eso también fue parte de ese aumento de esa publicidad gubernamental. Yo creo que es importante. Nuestro país es un país como de contrastes. Nosotros vemos a nivel internacional cómo República Dominicana ha quedado en todos los estándares de la democracia, del manejo de la economía, como una de las economías más florecientes del Caribe. Bueno, los datos del Banco Central así lo plantean. Sin embargo, cuando nosotros afinamos la mirada y nos vamos a cómo se están desarrollando las cosas a la interna del país, realmente el balance que nosotros hicimos el año pasado, bueno, diciendo todo el proceso electoral, ya eso lo hemos evaluado, cómo la Junta Central Electoral realmente organizó un proceso donde no tuvimos esos estrés que tanto se daban, información, los resultados se dieron a tiempo y bueno, todo eso que real y efectivamente fue muy importante. Sin embargo, cuando nosotros vemos los temas que a nosotros nos interesan, por ejemplo, como es el tema de la corrupción, nos damos cuenta que la lucha en la corrupción y los casos que están ahora mismo judicializados, hay un proceso bastante ralentizado de lo que es el conocimiento de lo que prácticamente llevó a este partido al gobierno, que fue la lucha contra la corrupción. Ahí lamentablemente nosotros como institución estamos viendo que el proceso va sumamente lento. De hecho, ya hay algunos de los casos que han cumplido los 4 años establecidos legalmente y que ahora va a haber que evaluar cómo la continuidad, cómo se evalúan esos 4 años, qué tiempo se le va a dar. Y a nosotros nos preocupa mucho eso, porque si bien es cierto, logramos que a través del Ministerio Público los expedientes que se elaboraron fueron bastante sustanciosos en términos de pruebas, pues lamentablemente estos casos que están judicializados ahora mismo, lamentablemente vemos cómo a esto se le ha ido dando largas. Todos los casos importantes de corrupción están en ese proceso ahora mismo.
Vimos en diciembre del año pasado una sentencia del Tribunal Constitucional, la 788-24, que declaraba inconstitucional los artículos 152 y 157 de la Ley de Régimen Electoral. ¿Qué abordaje le da participación ciudadana? ¿Cómo interpreta esta sentencia de cara a favorecer o no la participación política y al fortalecimiento del sistema de partido de la democracia en la República Dominicana? Mira, ciertamente en un país, en una nación, el concepto de democracia está íntimamente ligado al sistema electoral, a los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que fortalecen la democracia, esa democracia partidaria. Sin embargo, hemos visto cómo a través del tiempo, el descrédito, la falta de confianza, la falta de propuestas sólidas, ha motivado a que también hemos tenido niveles de abstención importantes. Y esa abstención mucho se debe a que la gente no se siente representada por aquellos que están llamados a presentar una oferta política. Ahora, ¿qué si entendemos? Obviamente esa sentencia viene a cubrir una demanda de muchos que entendían que es importante las candidaturas independientes. Ahora, acuérdense que eso va a ser regulado. Las candidaturas independientes van a ser reguladas, hay que modificar la ley electoral y obviamente tendrá requisitos, la ley de partido, y tendrá requisitos para hacer una participación de esas candidaturas independientes de manera formal. Ahora, eso es producto del mismo descrédito y falta de confianza en los actores del sistema. Entonces, obviamente sí nos genera preocupación porque a pesar de que es un avance, también a largo plazo podría ser un retroceso para la democracia. Nosotros pensamos que realmente los partidos políticos deberían de, bueno, han dado la voz de alarma a ellos con esta decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, nosotros entendemos que los partidos políticos tienen que hacerse una revisión interna. No es posible que el rol fundamental que los partidos políticos deben de jugar en una democracia estemos permanentemente cuestionando la forma clientelar en la que ellos se han convertido. Se han convertido en empresas clientelares, no en partidos políticos que son sujetos importantes en la democracia, representativos de las necesidades y de las problemáticas y de la vida de las comunidades. Eso se ha perdido totalmente en nuestro país. Sin embargo, entendemos que son importantes los partidos. Entonces, pensamos que los partidos reales efectivamente deberían de hacerse una reflexión interna. Dieron la voz de alarma con esta decisión del Tribunal Constitucional, pero no están haciendo una mirada a lo interno, revisándose su democracia, el tema de la inclusión de los temas de género, los liderazgos comunitarios, cómo relevar todo ese material, todos esos seres humanos que están en las comunidades y que necesitan tener cómo expresarse frente al Estado. Ellos como ciudadanos y los partidos políticos deberían de jugar ese rol. Vamos a ver lo que Fátima llama ralentizar, un término que se usa mucho en economía. Yo estoy viendo el informe de transparencia que ustedes saludaron el 30 de enero del año pasado. No sé si es cada enero que viene. Sí, ahora en febrero. Viene febrero. Sí. Ustedes saludaban ese informe y atribuyen los avances que se han logrado al trabajo del Ministerio Público Independiente. Destacaron el trabajo de contrataciones públicas de la Dirección de Ética, destacaron también los avances a partir de los movimientos de la calle, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos insistiendo en que la demora en los procesos judiciales, que fue lo que tú dijiste, y ya han caído en la impunidad, etcétera. Vamos a retomar eso. ¿Estamos bien o estamos mal? Porque se dice ese informe que en las Américas, Guyana y República Dominicana son los que han mostrado más avances. ¿Avanzamos o no avanzamos? Más avance, pero sobre todo, si en materia de transparencia estamos viendo los órganos de control interno, que Contraloría General de la República y el trabajo que hace la Dirección General de Compras y Connotaciones. Ahora bien, el trabajo que es fundamental para la fiscalización es un trabajo que queda pendiente, que es el de la Cámara de Cuentas. Nosotros actualmente no tenemos una Cámara de Cuentas. Usted no sabe qué está pasando en ninguno de los ministerios donde está el grosso del gasto público. Aquí no se ha auditado Salud, aquí no se ha auditado Ministerio de Educación, aquí no se ha auditado Obra Pública, aquí no se ha auditado Educación. Donde están esos grosos
de ese gasto público nosotros no sabemos qué se hace. O sea, no se tiene esos niveles de transparencia para decir que hemos realmente avanzado más allá de aquellos esfuerzos que se han hecho desde la Contraloría General de la República a través de la Unidad Antifraude y de la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de Ética. Queda muchísimo pendiente en materia de transparencia. Escúchame. Sí. Yo decía sobre el discurso de Luis Henry ayer que denotaba más avance que retroceso. Entonces le pregunto directamente, ¿hay más avance que retroceso? Bueno, mire, en materia judicial, yo le voy a decir algo. El magistrado Luis Henry ayer dijo, fíjense bien, que hemos tenido avance en la mora judicial. Más del 75% de los tribunales pues están al día en su mora judicial. Pero ¿qué pasa? En la jurisdicción penal, que es donde están los casos de corrupción, donde van los casos de corrupción, es donde está la verdadera mora judicial. Hay más del 44% de los tribunales están en mora judicial. Y lo vemos en los casos de corrupción que tenemos actualmente. ¿Tenemos sentencia? No tenemos sentencia. Va a pasar 4 años y no tenemos sentencia. Ya pasaron 4 años. Van a pasar los otros 4. Y ahí quiero hacer referencia a la pregunta y la evaluación que hacía Transparencia Internacional. En ese momento estábamos viendo y saludamos el hecho de que tantos casos grandes de corrupción fueran a la justicia, que antes simplemente se denunciaban las investigaciones y no pasaba nada. Entonces, fue un paso de avance y de hecho Transparencia Internacional lo reconoce en su informe que nosotros avanzamos en términos de digamos, la posición que teníamos en ese momento. Sin embargo, hemos visto que el tiempo ha pasado y los casos se han ido lentos. No sabemos si es una estrategia de los grandes abogados para que los casos realmente periman, pero sí vemos que hay una situación en el manejo de los casos, porque nosotros le estamos dando seguimiento a los casos. Incluso vamos un informe en estos días lo vamos a publicar con relación, para que la gente vea qué es lo que está pasando en cada uno de los casos. Como por ejemplo, hay uno de los por cualquier cosa. Sí. Se reenvían. Mira, se reenvían un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, como por si ejemplo, estuvieran trabajando para que transcurra el tiempo. Una sola audiencia preliminar ha sido reenviada 97 veces. Sí. Por diferentes casos, nimiedades. Cuando tú te das cuenta que hay una permisibilidad para aquellos que están vinculados a temas de corrupción. Ahora bien, usted mencionó ayer el discurso del magistrado. A mí me preocupó algo que el magistrado dijo en ese discurso, que decía que en la jurisdicción penal habría que identificar otras formas alternativas de resolución de conflictos. Y eso me genera preocupación porque si bien es cierto, es importante establecer nuevas herramientas, como por ejemplo el penal abreviado, que permite una eficiencia en los casos de corrupción, sin embargo también puede ser una herramienta que permita impunidad. Negociar, la negociación que permita impunidad. Yo creo bueno, que para eso hay que aprobar el Código Penal, claro, y modificar el Código Procesal Penal, que está declarado como inconstitucional. Me faltó que el presidente se refiriera el presidente de la Suprema se refiriera a la importancia del Código Penal, porque le afecta a ellos directamente, y me faltó que hablara de la política de protección de datos, de la nueva política de protección de datos del Poder Judicial, que realmente genera ambigüedades y preocupaciones, no solamente a participación, que ya la ha externado, sino también en la Asociación de Diarios de la República Dominicana. Entonces yo creo que son temas de transparencia que quedaron pendientes que el presidente de la Suprema Corte de Justicia pudiera abordar. Pero y realmente, cuando uno ve lo que está haciendo el Poder Judicial, tú sales con una idea de modernidad, de, bueno, hay mayor acceso a la información pública, hemos visto un esfuerzo de ellos tener en sus páginas web informaciones, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando tú te vas y ves los casos y cómo hay, o sea, real y efectivamente tenemos todavía procesos judiciales que están, y la misma organización, dicen que cuando un ciudadano
le sucede una situación y va a la justicia y no es prontamente recibido, ese ciudadano realmente sus derechos están siendo violentados. Sí, tienen negación de justicia. Negación de derechos. Entonces, nosotros creemos que todavía aquí hay mucha negación de derechos a nivel de la justicia. A propósito de los órganos de control, Fátima, Lady, nosotros como país estamos en el proceso de que hay que elegir un nuevo Procurador General de la República o procuradora. Se ha hecho, digamos que mucho alarde de la independencia de este Ministerio Público, no así de los avances de este Ministerio Público, que digamos que en algunas cosas ha avanzado, pero en muchas otras ha retrocedido, como el sistema carcelario. Y en el combate a la famosa corrupción, que ha sido solamente de un lado, pero no hay un proceso profundo, abierto a ningún funcionario de este gobierno. Y algunos de esos casos están ahí esperando. Tenemos la espera también de la selección de la nueva Cámara de Cuentas. Así es. Las publicaciones de nuevas auditorías de la Contraloría General de la República, que digamos que han entrado en una especie de España boba también. No hay ninguna auditoría de trascendencia como había a principio de año auditando al pasado. ¿Qué piensan ustedes que le toca al país en este proceso de selección de autoridades que tienen que trabajar con los controles? Al principio de la entrevista te decía que nos toca grandes retos y dentro de esos grandes retos es la elección del procurador y sus adjuntos. El día de ayer ya la ley se aprobó, hay que esperar que se supondría que el presidente hoy debería proclamarla. Debería proclamarla. Pero realmente sí nos genera muchísima preocupación. Ya no quizás a quién, cuál va a ser a quién van a designar, porque hay ya unos requisitos que nos permiten entender que esos niveles de quizás conflictos partidarios no van a estar tan presentes porque ya hay unos criterios que la misma Constitución estableció. Ahora bien, sí nos preocupa el reto que tendrá él o la nueva procuradora. Como por ejemplo, para nosotros, de manera muy particular, los casos de corrupción, que no solamente, como muy bien decías tú, de la pasada gestión, sino también de esta administración, porque hay muchos que están pendientes. Justamente la Dirección de Ética Gubernamental entregó 48 casos a la Procuraduría, y de esos 48 casos nosotros no hemos sabido nada. Y nosotros hemos investigado, hemos preguntado qué han pasado con esos casos y todavía ni siquiera nosotros nos han dado alguna respuesta. Entonces, obviamente, sí nos genera esa preocupación los casos de la pasada gestión y los casos de esta gestión. Pero creo que hay otro tema que es fundamental, que es el sistema penitenciario. Es una deuda pendiente en la humanización del sistema carcelario en la República Dominicana. Vemos como las cárceles, como bien decía usted al principio, se han convertido en universidades del delito, aquellos que deberían ser para reformar. Se supone que la cárcel, el sistema penitenciario, para la reinserción de la persona, la ciudadanía, a la sociedad, luego de cumplir su pena. Pero es que ahí lo que estamos formando es más delincuentes. Entonces, obviamente, hay una deshumanización del sistema, que es uno de los grandes retos. Y obviamente con la modificación de la Constitución entendemos que se va a crear el Ministerio de Justicia, que se va a estar encargando del sistema penitenciario. O sea, entonces, obviamente eso va a traspasarse ya al Ministerio de Justicia en este caso. Realmente hay mucha preocupación. El tema de la fiscalización en nuestro país ahora mismo está de capa caída. No solamente de los órganos internos, sino de los órganos externos. Si bien es cierto, por ejemplo, que hay una nueva ley de Cámara de Cuentas y que la Cámara de Cuentas trató, por ejemplo, con el tema de la declaración jurada de patrimonio, o puso en funcionamiento la página y todo eso. Realmente tenemos una cantidad increíble de funcionarios y funcionarias que no han hecho su declaración jurada y no pasa absolutamente nada. La Dirección de Ética, que presentó 40 y pico de casos y no ha ocurrido nada. Entonces, real y efectivamente, los procesos de seguimiento y de fiscalización que a lo interno del mismo gobierno deben de funcionar, están realmente como laissez-faire, o sea, nada pasa, nada se cuestiona, fuera del tema de compras y contrataciones públicas, que sí ha fortalecido su rol, su papel, todo eso. La mayoría de las instituciones públicas, pues real y efectivamente, las que tienen que ver con el control,
no están débiles en términos de las funciones que tienen que desarrollar. Fátima, Lady, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a partir de ustedes como representantes de Participación Ciudadana, cuál es la evaluación que hacen sobre la visita que tendrá en las próximas horas Edmundo González Urrutia a la República Dominicana, una vez que ustedes como capítulo de Transparencia Internacional en el país o parte de este conglomerado de organizaciones que ven de cerca los procesos electorales y los procesos de transparencia en cada uno de ellos, pues han estado evaluando. ¿Cuál es la visión de Participación Ciudadana sobre esta visita? Que es un espaldarazo que le da a la República Dominicana al pueblo de Venezuela. Yo creo que es un pueblo que está sumido en grandes retos democráticos y esa visita creo que renueva ese espíritu de lucha del pueblo que obviamente desde la visión también del gobierno que ha asumido un liderazgo en la región, yo creo que fortalece la visión quizás de la región, al margen de algunos de los países de la región que están en condiciones muy parecidas, particular. Yo creo que eso realmente fortalece esa lucha del pueblo venezolano y lo valoramos muchísimo que el presidente pueda recibirlo en nuestro país. Bueno, nos quedan algunos temas. Yo quiero quizás terminar diciendo al pueblo dominicano que esté muy pendiente. Tenemos elección del procurador y sus adjuntos. Así es. Tenemos Cámara de Cuentas, ya terminaron las evaluaciones. Estamos esperando. Se van 5 ternas y con 5 y 5 al Senado, de que esperar. Con aspirantes a repetir. Con no aspirantes a repetir, que nos preocupa muchísimo. Hay que ser valientes. Pero también tenemos renovación en la Suprema Corte de Justicia. Sí, 5 jueces. Salen 2, hay 3 que hay que evaluar y hay 2 que hay que... 5, o sea, 5. Pero Antoniana Peralta ha dicho que eso va a ocurrir después de lo de del procurador. Pero también tenemos el Tribunal Superior Electoral. También. Todo eso Sí, nos todo eso toca va. este año. Yo creo que es importante que en materia institucional la sociedad dominicana esté pendiente a esos retos que tenemos. Hay muchas oportunidades de mejorar si se quiere. Yo creo que sí. Sí Claro. se quiere. Me gusta eso, oportunidades de mejora. Sí. Dejamos pendiente de la equidad de género. Ayer la Fundación de Yanira Fonder contabilizó 71 feminicidios el año pasado. Y eso ha sonado mucho que con la salida de Milagros Germán, una de las 3 mujeres que tiene este gobierno, sí. Así es. si no va otra mujer ahí, la participación va a ser reducida en un 8%. Es que este gobierno ha sido muy consistente en tener muy poca visión de representación equitativa de género. Pero una de sus bases duras para las elecciones del 2020 fue la Fueron mujer. las mujeres. Y fue el discurso en favor de la mujer. Sí, Fue efectivamente. una promesa dura, pues. Pero ha sido consistente, no es en este engaño de gobierno. campaña. Hubo una traición ahí. Claro que ha sido así. Pero ha sido persistente, o sea, no lo hizo en el gobierno anterior, no lo está haciendo en este. Pero este era el tampoco. gobierno del Y cambio. en el caso de los feminicidios, me da Decía que iba a ser el muchísima gobierno pena para las mujeres. que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no Creen que haya pagaron con la dicho gobernadora. nada en un día tan importante, Sí. sabiendo que son de los grandes desafíos que tiene el Poder Judicial. Gracias. Bueno, a ambas. nada que sorprenda, ¿eh? No es que estamos sorprendidos tampoco. Gracias a Participación Ciudadana, Lady y a Fátima, que han estado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa y regresamos.